Recuerden que esta grabación tiene como intención poder reproducir en diferido este contenido. Bueno, muy buenos días. Ahora sí, vamos entonces a dar inicio a esta sesión en la que estaremos hablando del proyecto de análisis con macrodatos para orientar resultados en equidad. Ese es el proyecto Amore, que además usa una frase muy bonita, conduciendo hacia la equidad en salud. Y ya vamos a entender por qué. Estará con nosotros el doctor Luis Gabriel Cuervo, a quien presentaré más adelante. A partir de este momento vamos a tener entonces una oportunidad de interactuar con una iniciativa que surge del interés propio y obviamente de la motivación que tiene el doctor Luis Gabriel Cuervo por la innovación social, por la transformación en salud. Nos acompañará en este caso en el chat, dinamizando la conversación, dialogando con ustedes, atendiendo posibles preguntas, inquietudes, comentarios y reflexiones. María Isabel Echavarría, quien es actualmente la coordinadora del Hub de Innovación Social en Salud para Latinoamérica y el Caribe. Gracias, María Isabel, también por estar con nosotros. Nuevamente extendemos nuestro saludo a quienes nos acompañan en este nuevo episodio, el segundo de 2026. Y para quienes se conectan por primera vez, mi nombre es Diana María Castro Rollave. Tengo formación en investigación en ciencias sociales aplicada a la salud por muchísimos años. Estoy feliz de saludar a cada uno de cada una de ustedes, a quienes se conectan desde Honduras, Canadá, Colombia, México, Perú, Estados Unidos, Reino Unido, Suiza, Paraguay y bueno, y otros que a lo mejor no estoy nombrando en este momento, pero igual son todas y todos bienvenidos en este momento. Vamos a aprovechar para dar las gracias, como siempre, a algunos de nuestros aliados importantes. Empezamos por dar las gracias, como siempre, a CIDEIM, el Centro Internacional de Entrenamiento e Investigaciones Médicas, por su liderazgo del Hub de Innovación Social en Salud desde el año 2018 en la región. Además, esta organización es la que sirve de plataforma para llevar a cabo el café virtual. Recuerden que pueden ingresar a nuestro canal de YouTube. En un momento estarán apareciendo algunos enlaces importantes a través del chat y uno de ellos será el enlace para acceder al canal de YouTube en el que podrán ver y compartir más de 40 episodios ya grabados y publicados allí en relación pues con el café virtual. Les invitamos pues a suscribirse al canal y a compartirlo con sus colegas y amigos interesados en la innovación social en salud. Allí tienen la oportunidad de conocer iniciativas bellísimas, iniciativas que han transformado de manera significativa los entornos y las realidades sociales en salud de muchas comunidades. El Programa Especial de Investigación y Capacitación en Enfermedades Tropicales, TDR, Organización Mundial de la Salud, la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, el Instituto Antonio Vidal de Honduras, la Universidad de Antioquia, la Universidad de ICESI en Colombia, entre otras a las que están ustedes adscritos, también les damos las gracias por hacer parte de este colectivo. Gracias por su participación y les invitamos a presentarse a través del chat para que se conozcan y reconozcan. Como lo hemos dicho siempre, este café tiene dentro de sus objetivos abrir posibilidades de alianzas entre quienes nos siguen. Sin más, y para continuar con la sesión, en el chat pondremos a su disposición el sitio web de CIDEIN, del Sigilab Hub y del canal de YouTube, entre otra información interesante que está relacionada con el tema de hoy también. Bueno, ahora sí quiero contarles un poquito acerca de nuestro invitado. En esta oportunidad se trata, como les decía hace un momento, del doctor Luis Gabriel Cuervo. Él es médico, especialista en medicina familiar, es epidemiólogo clínico e investigador principal del proyecto Amore, doctorando
o doctor ya prácticamente, en metodologías de la investigación biomédica y salud pública de la Universidad Autónoma de Barcelona. En este caso, me atrevo a anotar, Luis Gabriel, que pues nada, te sentimos de la casa, eres de la casa pero que este trabajo ha sido resultado de tu motivación y tu interés personal por la transformación social en salud. Y eso es magnífico porque además te reconocemos en casa como un promotor de la innovación social en salud en Latinoamérica. Muchas gracias, Luis Gabriel, por estar con nosotros y por tu interés en compartir tu experiencia y conocimiento en torno al proyecto Amore, que, como les decía ahorita, Amore significa análisis de macrodatos para orientar resultados en equidad. Proyecto que además es la tesis de la que está a punto de obtener su título de doctorado. Es un placer tenerte en esta oportunidad, Luis Gabriel, compartiendo tu experiencia y, bueno, dispuestos a mirarla también desde los lentes de la innovación social en salud. Bueno, pues muchas gracias, Diana María. Me alegra muchísimo estar aquí con ustedes, estén conectados. Gracias también a Valentina Becerra por el apoyo en la organización y a María Isabel. Y bueno, vamos a ir a empezar de una vez con la presentación. Muchas gracias, Entonces, Luis Gabriel. Vamos entonces, antes de dar inicio a tu disertación, queremos de alguna manera compartir con ustedes un corto video que nos ayudará a ubicarnos en esta temática y adentrarnos en ella. Y antes de eso, pues tengamos en cuenta que no es desconocido para ninguno de nosotros que la equidad en salud sigue siendo uno de los retos estructurales más importantes en Latinoamérica. Al respecto, Sena y colaboradores en un artículo que se publicó en 2023, de hecho publicado en la revista Panamericana de Salud Pública de la OPS, dice que pese a los avances que se han alcanzado, pues los desafíos persisten en la intersección de las realidades socioeconómicas, geográficas y estructurales. Por esto, instituciones como la OPS, el BID, la OMS, entre otras, pues siguen sumando esfuerzos para trabajar en la reducción de desigualdades en salud. Y bueno, este proyecto está realmente enmarcado desde allí. Abrimos entonces un acercamiento corto a través de este video producido por el equipo de trabajo del Proyecto Amore. En Latinoamérica y el Caribe, como en otras partes del mundo, las inequidades en la accesibilidad a los servicios de salud comprometen la cobertura. Mientras algunos gozan de fácil acceso, otros se ven limitados por factores como el tiempo de viaje y el consecuente gasto de bolsillo del costo de los viajes. Estos factores afectan de manera distinta a los diferentes sectores de la población y aumentan o perpetúan desigualdades sistemáticas de género, étnicas, de edad o nivel educativo, entre otros. La inequidad es un reto para el bienestar social. También lo es para la planificación urbana de quienes prestan servicios y para el desarrollo en general. En la planificación, cada sector trabaja con datos y enfoques distintos, limitando la cooperación intersectorial necesaria para lograr equidad en la accesibilidad a los servicios de salud. ¿Cómo lograr una accesibilidad adecuada y equitativa a los servicios de salud para todas las poblaciones? Ante alguna una dificultad emergencia técnica lo médica puedo u otro cambio preguntar. inesperado de condiciones, ¿dónde ubicar los servicios de respuestas para lograr la mejor accesibilidad? El proyecto Amore busca resolver estos retos facilitando la colaboración intersectorial, aportando datos precisos de uso común. Si visualizamos los tiempos de viaje para alcanzar los servicios y el impacto de estos en la equidad, es posible que los distintos sectores adopten un enfoque común, promoviendo así soluciones consensuadas, efectivas, asequibles y prontas.
La prueba de concepto se realizará en Cali, Colombia, donde se investigarán 3 elementos. Primero, se determinará la accesibilidad actual a servicios de salud específicos con quienes participan en el desarrollo urbano y en la oferta y uso de servicios, como son algunas autoridades representantes de la sociedad civil y los prestadores de servicios. Después, se evaluará la accesibilidad con un enfoque de equidad dentro de las estrategias de planificación actuales. Finalmente, se medirá el interés por adoptar este abordaje para la colaboración intersectorial. Utilizando esta información y herramientas analíticas, se presentarán soluciones que optimicen los tiempos de viaje y la ubicación de servicios. Estas soluciones consideran los servicios que ofrecen diferentes instituciones de salud. Para identificar y facilitar la accesibilidad a servicios fundamentales, como pueden ser la atención de urgencias complejas, los servicios de hemodiálisis o radioterapia o los puestos de vacunación. Utilizando datos novedosos, precisos, oportunos y a bajo costo, el proyecto Amore probará una alternativa para tomar decisiones que beneficien la equidad y contribuyen al desarrollo de políticas públicas. Este abordaje se puede aplicar a otros bienes públicos, contribuyendo a avanzar hacia los objetivos de desarrollo sostenible. También puede extenderse a otras localidades, con el fin de cultivar una sociedad más equitativa, que avance la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Muy bien. Accesibilidad, intersectorialidad, asequibilidad, consenso, equidad. Son conceptos claves que aparecen en solo este corto video y que nos abren el panorama de lo que significa el proyecto Amore. Después de esta breve aproximación, espero que empiecen todos y todas a opinar, a preguntar y a expresar sus reflexiones en torno al tema a través del chat. Estaremos muy atentos para poder compartirlos ahora que tengamos el espacio en el que también podremos abrir micrófonos. Bueno, Luis Gabriel, excelente. Estamos muy emocionados. ¿Qué tal si nos llevas a conocer más acerca de esta iniciativa sin perder de vista ese enfoque de la equidad en salud? Y bueno, sé que tienes muchas personas a quien mencionar y agradecer, pero empecemos por entrar en materia y en un momento podremos mencionar a todos esos actores y agradecerles, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Ana María. Voy a ir directamente entonces al punto, como me pides. Comencemos. El proyecto Amor es una iniciativa que utiliza la participación de las partes interesadas, de los actores interesados, la ciencia de datos, la investigación en implementación, para responder preguntas de justicia social que involucran actores y sectores diversos. La congestión del tráfico hace un fenómeno insidioso y progresivo. Yo creo que muchos hemos experimentado cómo van aumentando los tiempos de desplazamiento en las ciudades y los datos así lo demuestran. Esto no es solo una molestia cotidiana, esto afecta directamente el acceso a los servicios esenciales. La congestión es una característica definitoria de muchos entornos urbanos y termina determinando quiénes pueden acceder a los servicios de salud, cuándo y en qué condiciones. Entonces ahora hagámoslo un poco más real. Supónganse ustedes que están en una reunión y notan que una persona comienza a desarrollar signos y síntomas de un accidente cerebrovascular, un ictus, una apoplejía. Sabiendo que cada minuto cuenta, le suben al auto para trasladarla a un centro certificado para la atención de accidentes cerebrovasculares ubicado a menos de 1 kilómetro. Y entonces, pues quedan atrapados en tráfico. Están cerca, pero tardarán en llegar. Y esos minutos perdidos en la congestión no son simplemente retrasos. Pueden significar la pérdida de la función cerebral, prolongan la recuperación, resultan en discapacidad permanente o algo peor.
Los casos reales son numerosos, aunque a menudo resultan invisibles en las estadísticas de la planificación urbana y sanitaria. Las urgencias son un escenario en el que el tiempo es crítico. También lo son los servicios de uso continuado y prolongado, pues los traslados constituyen una carga cotidiana creciente. Ese es el caso de doña Margarita Gómez, quien vive en la periferia de Cali y requiere hemodiálisis mínimo 3 veces semanales. Margarita debe caminar asistida a 4 cuadras para tomar un taxi que la lleva en 45 minutos a su hemodiálisis de 4 horas. Y también tiene sesiones semanales de quimioterapia y con frecuencia otras citas médicas y de servicios complementarios como de nutrición. Ella gasta cerca de un salario mínimo mensual en transporte sin contar los gastos indirectos. Así que la accesibilidad no es solo una cuestión de distancia, se trata del tiempo, los costos, el esfuerzo, la carga acumulada que recae sobre los pacientes, los cuidadores y las familias. La accesibilidad es la capacidad de llegar a un destino que en salud suele corresponder a un servicio específico. Tiene un origen, tiene un destino, usualmente el servicio de salud. Y entre los dos hay una fricción. En movilidad, la fricción se ha medido tradicionalmente como distancias o tiempos de viaje constante. Esas mediciones tienen limitaciones de validez y no necesariamente reflejan la realidad del viaje ni se enfocan en los servicios de salud específicos. En salud lo que importa realmente no es el movimiento en sí, es el que las personas puedan llegar oportunamente al servicio que necesitan. Y esa distinción es importante para la accesibilidad en salud y para otros servicios esenciales. En el trabajo que hicimos, consideramos la congestión del tráfico como parte de la fricción, expresándola en tiempo de viaje según el nivel de congestión, reflejando lo que las personas realmente experimentan. Cuando no tenemos en cuenta la congestión y su impacto desigual sobre distintos grupos y territorios, tenemos un problema de medición. Hay una discrepancia entre los datos y la experiencia de las personas. Ese es el reto analítico, lo abordamos desarrollando métricas prácticas y sensibles a la congestión que reflejen mejor las condiciones reales de acceso a los servicios de salud. Ahora, si no contemplamos el impacto desigual que la congestión tiene sobre las distintas poblaciones, se nos crea un problema de política, porque la equidad y la justicia social son principios fundamentales de la salud pública y de las políticas públicas. Por eso abordamos al mismo tiempo un problema de medición y un problema de política pública. Para la política pública, la pregunta central es cómo poner los servicios esenciales al alcance de toda la población. Con los métodos tradicionales de movilidad, esto era oneroso, era complicado de medir. Por ejemplo, este mapa de Cali, elaborado con enfoques convencionales, sugiere que los tiempos de viaje en auto a los servicios de emergencia son relativamente cortos, pero ignora tanto la distribución de la población como el efecto que tiene la congestión del tráfico. Por eso la imagen resulta engañosa de la realidad. Y es así como tradicionalmente se ha medido la accesibilidad. Hoy, con nuevas fuentes de datos y métodos de ciencias de datos y participación, podemos representar mucho mejor lo que es la experiencia de las personas. En el 2022 expusimos estos problemas y oportunidades, señalando además una limitación importante de los estudios existentes. La escasa participación de quienes viven estos problemas o utilizan el conocimiento para resolverlos y moldear la ciudad. Nos referimos a los tomadores de decisión, a los proveedores de servicios, los usuarios de los sistemas de salud, de emergencias, a los investigadores, financiadores y representantes de la comunidad. Esa desconexión puede llevar a que la investigación quede técnicamente sofisticada, pero resulta de poca utilidad práctica para mejorar la accesibilidad a los servicios. Y por eso propusimos abordar conjuntamente los problemas de medición y de política pública, reconociendo que se trata de un desafío intersectorial que requiere de la participación de actores y sectores diversos. Hoy,
la disponibilidad de datos públicos hace posible superar muchas de esas limitaciones. Nuestros objetivos de investigación los agrupamos en tres grandes aportes: una mejor medición de la accesibilidad, un análisis explícito de la equidad y la generación de evidencias útiles para la planificación y la toma de decisiones. Para avanzar en estos objetivos, el Proyecto Amore desarrolló un enfoque analítico y colaborativo, articulando el trabajo de usuarios del conocimiento científico, de datos y diversos socios institucionales y comunitarios. ¿Qué es lo original del proyecto? Bueno, fundamentalmente hace un viraje que propone al aplicar un enfoque centrado en las poblaciones. La creación colectiva con sectores y con actores diversos están alrededor de un objetivo compartido de reducir los tiempos de traslado, evitando así los silos sectoriales. Promovimos el desarrollo de métricas que unifican, que fueron significativas para las poblaciones, en vez de centrarnos en las mediciones operativas especializadas de cada sector. En esencia, el proyecto propuso un marco analítico orientado a políticas públicas que es centrado en las poblaciones, en contraste con el status quo de métricas fragmentadas por sector, integra las necesidades de quienes usarán la información, permitiendo incluso explorar diferentes escenarios de planificación, conecta dominios tradicionalmente separados como el transporte, la salud, la planificación urbana, facilitando acciones coordinadas y traduce datos en decisiones relevantes para las políticas públicas. En otras palabras, pasamos de sistemas que piensan en sí mismos a sistemas que responden a las personas. Y lo probamos en un entorno urbano real, en Cali, Colombia, que es una ciudad grande, es la más grande del Pacífico colombiano y la tercera del país, es desigual y por tanto es relevante para estudiar la accesibilidad y la equidad. Cali tenía 2.26 millones de habitantes distribuidos en 22 comunas en su zona urbana. Están concentrados, como ven en el mapa, en la periferia, especialmente al oriente contra el río Cauca y al occidente en las faldas de la cordillera occidental. Ha históricamente recibido grandes migraciones con asentamientos no planificados y las desigualdades marcadas que fueron exacerbadas por la pandemia del COVID-19 llevaron en el 2021 a un levantamiento social violento que duró cerca de un mes. Usamos mediciones repetidas para evaluar la replicabilidad de nuestro estudio, analizando la accesibilidad en dos momentos diferentes, una semana en julio y otra en noviembre de 2020, y así capturamos la variabilidad de las condiciones del tráfico durante la pandemia, cuando en noviembre pusieron, por ejemplo, restricciones de movilidad que cambiaron y las cambiaban con frecuencia. Luego seleccionamos 3 servicios trazadores, cada uno representando una dimensión diferente de la accesibilidad. Emergencias de alta complejidad, que son un destino final para múltiples condiciones donde el tiempo es crítico. Hemodiálisis, que refleja la carga acumulada asociada al uso frecuente de servicios ambulatorios, y radioterapia, que combina esa carga acumulada con una oferta de servicios mucho más limitada. Para medir, desarrollamos con aportes de los usuarios de la información y los científicos de datos una plataforma web abierta, interactiva, que integra diferentes fuentes y capas de información. Aprovechamos los datos públicos y georreferenciados del Censo de Población y Vivienda, que pueden desagregarse por variables socioeconómicas y sociodemográficas, así como las de los servicios de salud que están en el registro REPS del Ministerio de Salud, y los integramos con los macrodatos de los tiempos de viaje para cada proyecto, ajustados según el nivel de congestión. Y así obtuvimos los tiempos de traslado que experimentan las personas en diferentes momentos de la semana. Esto lo representamos en una plataforma interactiva mediante visualizaciones sencillas e intuitivas. Van a ver algunas que fueron desarrolladas y refinadas con los usuarios de esa información y con los actores que moldean la ciudad y la movilidad y los servicios. Obtuvimos mediciones que consideran la congestión con perspectiva de equidad a través de los datos sociodemográficos y la complementamos con predicciones
de posibles mejoras si se incorporaran estratégicamente servicios en uno o dos sectores de la ciudad donde se lograría maximizar esa accesibilidad urbana. Cada etapa se desarrolló con aportes de los usuarios del conocimiento y analistas de datos para garantizar la relevancia y la aplicabilidad. Nosotros fuimos identificando los actores y los sectores y fuimos invitándolos, exponiendo el reto y las oportunidades, utilizando herramientas de comunicación claras, como una animación corta y una infografía que les enviábamos y les despertaba la curiosidad e interés, y así los fuimos incorporando a talleres y entrevistas grupales e individuales y obteniendo una panorámica de los retos y oportunidades desde cada mirada, desde cada sector y disciplina y rol. Compartimos los conocimientos con ellos y de ellos y fuimos acopiando referencias e introspecciones. Y se fueron también sumando instituciones académicas, filantrópicas, ONGs, servidores públicos y otros informantes clave en estos procesos que eran iterativos, como los de diseño de pensamiento. Entre los muchos informantes tuvimos Medio Centenar, que se voluntarizó como colaboradores formales del proyecto y con ellos desarrollamos y probamos la plataforma interactiva en web, la plataforma Mori. Y llevamos los resultados a diferentes eventos. Eh, También los presentamos en concursos, se debatieron con diferentes disciplinas y sectores y terminamos sacando las publicaciones con los hallazgos en revistas científicas de alto impacto. Algunas de las publicaciones fueron citadas ya en el Plan de Desarrollo de Cali para 2024-2027 y en el acervo académico que informa el Plan de Ordenamiento Territorial actualmente en desarrollo. Entre los colaboradores, 25 terminaron siendo coautores de las publicaciones y representan las diferentes disciplinas y sectores que mencionamos y reflejan esa naturaleza interdisciplinaria y diversa con la que abordamos el problema. Ellos aportaron datos, perspectivas, análisis, interpretación y contribuyeron a la difusión. La siguiente diapositiva son los colaboradores formales, que no fueron autores, pero fueron asesores del proyecto. Y esta colaboración refleja esa complejidad y perspectivas que rara vez se integran en los análisis tradicionales. Esto facilitó tener resultados técnicamente sólidos, relevantes y útiles para las políticas públicas. Las 35 publicaciones que han citado el trabajo provienen también de sectores y disciplinas muy diversas. Entonces pueden ver cómo es ese espectro. Asimismo, fueron las presentaciones y debates internacionales del proyecto, tanto en Europa como en Latinoamérica y en América del Norte, donde este tipo de desafíos atraviesa múltiples contextos urbanos. Ahora bien, no les voy a presentar hoy los resultados, les voy a presentar algunas cositas para que tengan una idea, pero los pueden encontrar en nuestro portal y Valentina está compartiendo la información del portal. Pero les voy a mostrar algunos ejemplos que ilustran el tipo de análisis y hallazgos e imágenes que se utilizaron. En estos mapas de Cali, la altura de cada sector que ven en las imágenes representa la densidad poblacional. El rojo intenso representa las viviendas de estrato socioeconómico más bajo y el azul intenso las de nivel socioeconómico más alto, como pueden ver acá. Pueden ver la ubicación aproximada también de los servicios trazadores de urgencias, de hemodiálisis y de radioterapia. Entonces aquí se revelan tres patrones importantes. Primero, las zonas más densamente pobladas corresponden principalmente a los barrios de menores ingresos, especialmente en las áreas orientales y periféricas de la ciudad. Y los pueden ver. La mayoría de los servicios, segundo, la mayoría de los servicios especializados se concentran cerca de un corredor central, donde también tienden a ubicarse las poblaciones de mayores ingresos y tienen baja densidad poblacional. Tercero, esto muestra cómo Cali es una ciudad espacialmente segregada. Los estratos más altos predominan en ese corredor central y en el sur de la ciudad, donde también tienden a ubicarse las poblaciones, donde están esos sectores. Cali, entonces, siendo una ciudad segregada,
es una de las cosas que vemos donde los estratos medios están en sándwich entre las poblaciones de ingresos más altos y las de ingresos más bajos. Y estos patrones estructurales se reflejan en los análisis de accesibilidad que les mostraré a continuación, evidenciando que la accesibilidad, además de ser un problema de transporte y urbanismo, es un determinante de la salud. Estas imágenes que fueron tomadas directamente de la plataforma corresponden a la accesibilidad en auto a los servicios de urgencias de alta complejidad, medidas con un corte arbitrario de 15 minutos de viaje bajo condiciones de congestión alta. Los resultados que ustedes ven acá a la izquierda eh, les permiten ver que la accesibilidad era muy baja en julio, que es el tráfico usual, y en noviembre se redujo bastante al ponerse restricciones al tráfico. A la derecha, ustedes pueden ver además las desigualdades aquí por nivel socioeconómico, con el estrato 1, que es el más bajo en Colombia, siendo el más afectado. Y ustedes pueden ver en la imagen de la derecha una comparación ya en una sola medición entre las horas de flujo libre, que son normalmente 2 a 5 de la mañana o 2 a 4 de la mañana, y las horas de tráfico de congestión máxima, que se dan hacia las 6 de la tarde y los sábados hacia el mediodía. ¿Sí? Y aquí emerge un patrón muy claro. Miren, las líneas azul y naranja son los dos estratos socioeconómicos más bajos y consistentemente les va peor en términos de accesibilidad, aún durante el flujo libre. Pero a medida que crece la congestión del tráfico, se amplifican esas desigualdades en accesibilidad. Entonces, es uno de los patrones que se visualizaron. En este mapa, los colores representan los tiempos de traslado para el servicio de hemodiálisis en horas usuales del día cuando están abiertos los servicios. Aquí son de 10 a 5, lo que les estoy mostrando, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. La altura de las columnas refleja la población de cada sector, mientras que el color indica el tiempo estimado de viaje. Lo que observamos es que menos de la mitad de la población logra acceder al servicio de hemodiálisis en un tiempo razonable, es de 20 minutos, y que está limitada la accesibilidad. Esa limitación la sufren principalmente quienes viven en las zonas periféricas, donde están mayormente las poblaciones de ingresos bajos. Las zonas entonces muestran peores condiciones de accesibilidad y esto constituye lo que en salud pública conocemos como la ley del cuidado inverso, donde las personas que más necesitan los servicios públicos enfrentan mayores barreras para accederlos. Entonces, nuestro trabajo demostró tres cosas que les voy a, ya para cerrar. Es posible medir la accesibilidad en una forma dinámica, es decir, que considera la congestión, incorporando una perspectiva explícita de equidad. Las mediciones tradicionales de accesibilidad pueden mejorarse y facilitarse sustancialmente mediante el uso de datos abiertos, macrodatos y enfoques centrados en las poblaciones. También que las predicciones demostraron que la accesibilidad es accionable, se puede cambiar. Es posible mejorarla mediante la ubicación estratégica de nuevos servicios en sectores específicos de la ciudad, optimizando así el acceso para grandes segmentos de la población. Ustedes pueden ver acá que a medida que se pusieron nuevos servicios en julio o en noviembre en sectores donde se maximizaba esa accesibilidad, se duplicó esa accesibilidad simplemente en un nuevo sector, y con dos nuevos sectores ya casi toda la ciudad ofrece acceso en 20 minutos. Miren, en noviembre prácticamente llegamos a una especie de acceso universal. Entonces, la congestión del tráfico moldea las inequidades, pero la accesibilidad puede transformarse mediante decisiones de planificación. Y finalmente, pues que podemos obtener una visión y un enfoque unificador. El uso de métricas y visualizaciones desarrolladas colectivamente permitió construir una visión compartida que la gente caracterizó frecuentemente como pintar la ciudad de verde. Y eso era el enfoque que tenían común todos quienes estaban participando. Con eso, muchas gracias y quedo atento a las preguntas y comentarios que puedan tener. Luis Gabriel, muchísimas gracias por ese panorama que nos das. Yo iba mirando los mapas que pones en la diapositiva y me preguntaba
si de esa manera como se ven allí en las imágenes es como se puede ver realmente la plataforma, porque, bueno, lamentablemente no podemos sumergirnos en ella, pero no sé si esos mapas son una imagen de la forma como puede verse el proyecto en la plataforma. Gracias, Diana. Pues les voy a mostrar un par de imágenes, si te parece, para ilustrarles cómo se ve en la vida real en la plataforma. Ya les comparto nuevamente la pantalla. Y acá tienen una imagen que está mirando la accesibilidad de hemodiálisis. Estas son tomadas de la plataforma. Esto es como se ve la plataforma. Esta es para radioterapia. Aquí estamos viendo la accesibilidad a 20 minutos. Ven que menos de la tercera parte de la población puede llegar a la radioterapia en 20 minutos y aquí van viendo los datos desagregados por grupo, por estrato económico, por etnicidad y por nivel educativo y ven que ahí hay grandes desigualdades también. Así van saliendo los datos y estos mapas que están acá se pueden ampliar y son los que utilicé para hacer la presentación. Entonces, así se van viendo y aquí las predicciones al poner dónde se ponen los nuevos servicios y qué impacto tienen sobre la equidad. Y de hecho uno puede después terminar comparando la línea basal con lo que se obtiene. Excelente, bueno, seguramente podrás ahorita contarnos, sí, sí, quiénes y de qué manera se va a tener acceso a la plataforma y a quiénes va a llegar la posibilidad de acceder a esta política, porque pues estás hablando de un piloto en Cali y obviamente sabemos que en la región tenemos muchas ciudades que presentan condiciones de movilidad y de acceso a salud muy similares a las de Cali y a veces un poco, con un poco de más caos. El proyecto More, como lo acabas de mostrar, pues tiene dentro de sus búsquedas y motivaciones, pues mejorar la equidad en salud a través de esas herramientas de análisis espacial y de participación de las comunidades de usuarios, que es una cosa importantísima cuando hablamos de innovación social en salud, ¿cierto? Poder pensar cómo las comunidades, en este caso de usuarios, se han ido articulando, porque pues tú lo ibas contando allí. Y van además pues construyendo evidencia para pensar en política pública, pero política pública que tiene que poner a conversar los sectores. Por eso me parece súper interesante el tema de la intersectorialidad que aparece allí permanentemente, el papel de las partes interesadas, pero cuéntanos un poco quiénes son esas partes interesadas y cómo se están articulando desde esa mirada, obviamente, de trabajo articulado también a la comunidad de usuarios en este momento, ¿no? Muy bien, bueno, cuando empezamos el trabajo seguimos como un esquema para identificar quiénes eran y pensamos en diferentes niveles que hay de gobernanza. Entonces, uno es la gobernanza constitucional, donde están los servidores públicos y las autoridades. Entonces, fuimos identificando para cada sector involucrado cuáles eran los que hacen la respuesta y preparación para urgencias y emergencias. Estaba la alcaldía, las diferentes secretarías, particularmente diría las de movilidad que participaron activamente, la de salud que participó activamente, está quienes hacen la planificación urbana, ¿no? Entonces, eso por esa parte, digamos, del sector público y las autoridades formales. También participaron en el proyecto a todo nivel las personas que son usuarias de los servicios y representantes de los pacientes, así como los prestadores de servicios. Nosotros nos entrevistamos con gerentes, por ejemplo, de empresas prestadoras de estos servicios, con personas que trabajan el día a día en estos servicios, en la preparación de emergencias, de urgencias, de hemodiálisis, todo esto y con la comunidad. Y en la comunidad pues entraron de diferentes maneras, organizaciones cívicas, organizaciones filantrópicas, ONGs. Entonces, esos son quienes van moldeando la ciudad. Cuando uno habla de moldear una ciudad, piensa usualmente en las autoridades, pero no, todos podemos moldear una ciudad. Como cuando participamos en una discusión en el barrio sobre qué destino se le va a dar a un terreno o el parque, cómo se mejora, estamos ayudando a moldear la ciudad. Cuando votamos y elegimos también. Entonces, esas es a los grupos a los que nos dirigimos nosotros y añadimos a todos estos los científicos de datos a lo largo de todo el proceso. Eso es una buena práctica, no invitarlos al final a decirle hágame una plataforma, sino todas las discusiones estuvieron presentes.
para que fuéramos construyendo algo que comprendíamos todo y que se podía ir debatiendo. Y tú Ya hablabas de participantes formales, diferenciabas como dos tipos de participación. ¿Esos formales son estos que están vinculados a instituciones públicas, privadas, etcétera? ¿O cómo entendemos lo habían de de ellos, participantes lo que los formales? caracterizó como formales, y muchas gracias por esa pregunta, es lo que caracteriza a las personas como formales, que nosotros enganchamos a las personas enviándoles un video corto de 4 minutos y enviándoles una infografía. Y les decíamos, estamos trabajando en esto, si les interesa podemos seguir hablando. Y típicamente nos contestaban, querían saber más. Entonces, esa era la forma como lo estábamos haciendo. Entonces, esas personas que entrevistamos, muchas fueron equipos que entrevistamos, no personas individuales. Entonces, hay personas que dijeron, oiga, esto me interesa muchísimo, me interesaría participar, yo quiero ser parte de esto. De esas personas, las invitamos a participar, las reconocimos en el portal que se les ha compartido, ahí van a encontrar el listado de todas las personas, y cada una de esas personas firmó una declaración de conflictos de interés. Cada una de esas personas, cada vez que sacábamos un borrador de un artículo, invitábamos a todos a participar. Los que contribuyeron en forma sustantiva fueron coautores, todos los demás aparecieron reconocidos como colaboradores, pero habían hecho ese proceso de aprobar los artículos, de aprobar los contenidos, de haber firmado la declaración de conflictos de interés. Eso constituyó la formalización. Los Ah, ok. demás fueron informantes clave. Perfecto, Bueno, importantísimo. perdón, Bueno, perdón. tendríamos mucho que conversar, pero ¿qué les parece eso? Muy bien, si abrimos en este momento el espacio para preguntas e inquietudes de parte de nuestros asistentes. Alfredo, bienvenido. Gracias. Cuéntanos si tienes algún comentario o pregunta. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial al doctor Luis Gabriel, a quien conozco desde hace muchos años, pero igual también nos dejamos de ver durante mucho tiempo por efectos del trabajo del día a día, la distancia, etcétera. Entonces es un gusto estar acá, saber de ese trabajo tan importante que hizo para hizo un PhD, ¿no? Eh, Quería agregar algo porque es cierto lo de llamémoslo como la infraestructura física de los centros asistenciales para los diferentes servicios, urgencias o para hemodiálisis o para el tipo. Hay otra cosa para tener en cuenta, pues que seguramente la tuvo en cuenta, pero no está mencionada, pero por lo menos en Bogotá. Alguien escribió ahí en el chat algo del pico y placa que no ayudaba mucho. El pico y placa, para quienes no son de Colombia, es una metodología que se inventaron diferentes alcaldes y funciona diferente en cada ciudad, donde determinados días pueden o no pueden circular ciertos números de la placa de identificación del vehículo. Y eso es lo que han llamado pico y placa. Eso existe hace muchos años. Pero adicionalmente me parece importante mencionar que existe una norma legal en Colombia donde las personas con algún grado de discapacidad pueden llegar a ser calificadas, no necesariamente la IPC, la, la identificación de pérdida de capacidad laboral, no me refiero a eso, sino a una discapacidad, y hay pues diferentes clasificaciones, y eso lo tiene la Secretaría de Salud respectiva. Eso permite en un momento dado que el vehículo sea inscrito para la movilidad de la persona con ese grado de discapacidad, y puede ayudar también, además de lo del infraestructura que me parece muy importante, sino que es un poco complejo, pues integrar a todos los participantes, y una medida, digamos, como eh, paliativa podría ser el de eh, hacer que la persona sea sometida, no, de pronto no es la palabra correcta, a esa calificación de discapacidad, y a su vez hacer el trámite para que el vehículo pueda movilizarse en los días y horarios
en los que la misma restricción legal no lo ha permitido, pero se me va la voz. Entonces, eso también es un punto importante para tenerlo en cuenta. Alfredo, muchas gracias por tu participación. Creo que además lo que plantea Alfredo aparece un asunto aquí también de interseccionalidad, Luis Gabriel, ¿no? Como el proyecto pone a conversar y genera también una mirada de interseccionalidad en lógica de lo que le está planteando, personas con algún tipo de discapacidad, el asunto de pobreza, el asunto de distancia geográfica, género, ¿no? No sé si quieras de pronto contarnos un poco desde ahí, sin perder de vista obviamente lo que está planteando Alfredo. Y de Sí, muchas pronto, gracias. Luis Gabriel, antes Sí, de que sigas, adelante, Marisol. para que lo conectes de una vez, Ángela Merchan en el chat nos hizo una pregunta, o quería hacer una pregunta similar. Ella dice que aparte de abrir centros asistenciales en puntos estratégicos, como qué cosas se han discutido sobre políticas de movilidad y menciona precisamente cómo medidas como el pico y placa, pues no necesariamente están resolviendo los problemas de movilidad. Entonces tiene un poquito que ver para que de pronto lo tengas en cuenta. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, efectivamente, la mayoría de las intervenciones que se hacen para mejorar la movilidad específicamente son intervenciones que se hacen sobre la ruta y se hacen más sobre los orígenes, pero este trabajo tuvo de diferente que se enfocó más en dónde están ubicados los servicios y cómo se podría eso cambiar. Eso es una de las cosas relativamente novedosas del proyecto. Fue muy interesante, además uno piensa que es muy difícil por los servicios, pero en las entrevistas, por ejemplo, con el gerente de una empresa prestadora, fue que nos enteramos, porque pensamos, ¿por qué están todos los servicios en el mismo sitio? Entonces nos hizo notar, dijo, mire, nosotros hemos querido poner servicios en el este de la ciudad, pero el POT no lo permite. ¿Por qué no lo permite? Cada vez que les proponíamos, decían, no vayan y los ponen donde la gente está acostumbrada a ir. Entonces hemos ido arrastrando esa historia de que los servicios están a lo largo de la carrera quinta en Cali, de la calle sexta, sin ver este impacto que está teniendo la posibilidad de llegar a los servicios. El que participaron en el proyecto efectivamente personas de la Junta Nacional de Discapacidad y también participaron personas usuarias de los servicios y participaron personas de grupos de trasplante y todo esto. Entonces, esos aportes se capturaron ahí, pero uno de los puntos aquí es que independiente de que uno tenga un permiso especial, los tiempos de viaje son esos tiempos de viaje. Personas como doña Margarita se van a seguir demorando 45 minutos, vayan o no vayan con el permiso especial. Podríamos haber incluido otros medios de transporte, pero escogimos el auto precisamente porque es lo que los pacientes y las personas que entrevistamos nos dijeron que era lo más usual que las personas utilizaban para estos servicios, especialmente cuando son personas inmunodeprimidas. Y ustedes pueden ver que aún personas en barrios de ingresos bajos tienden a utilizar transporte en auto, es decir, así sea un taxi, un carro de un vecino. Entonces, eso es lo que hemos tratado de capturar desde esa perspectiva. No sé si contesté las preguntas y queda algo pendiente, con mucho gusto lo elaboro. Muchas gracias, Luis Gabriel. Bueno, María Isabel, ahora sí cuéntanos qué está pasando en el chat y cuéntanos qué comentarios, preguntas, inquietudes han surgido allí. Gracias, gracias Luis Gabriel, sí, súper. Yo quería, pues, primero compartirles, ha estado muy activo el chat, hay un par de reflexiones importantes. Nuestra colega desde Honduras, Jacqueline Alger, nos comenta que sería importante dar a conocer la experiencia de implementar la iniciativa, no solo en ciudades grandes y complejas, sino también en ciudades más pequeñas que están en crecimiento. Y de pronto en línea con esa pregunta o con esa reflexión que hace Jackie. Quería preguntarte, Luis Gabriel, ¿qué sigue para el proyecto? ¿Cuáles son hacia adelante? ¿Qué necesitaría pasar para poder, digamos, seguir impactando o dándole sostenibilidad a estos aprendizajes y permeando las políticas? Ay, muchas Luis Gabriel, gracias. y ahí Voy a entra, atender una pregunta que Diana hizo, que era la de dónde más se puede aplicar. Ujú. exacto, donde se puede aplicar, pero una cosa importante, obviamente en materia de escalabilidad y sostenibilidad, pero también conocer.
el tema de las limitaciones y de la viabilidad también de que sea institucionalizado, que sea adoptado por la institución formal, por el sector público, privado. Cuéntanos un poco al respecto. Vale, muchísimas gracias y son muy, muy buenos puntos. Entonces, voy a empezar por decir que estos datos que utilizamos están disponibles en toda Colombia. Luego, esto se puede hacer para Cartagena, se puede hacer para Bogotá, se puede hacer para Medellín y para otras ciudades. En ciudades pequeñas y que no son, o que no, en ciudades que no son, no tienen congestión del tráfico, la verdad, pues se pueden hacer mediciones indirectas y la diferencia no va a ser tan notable. Aquí lo que estamos mirando es ese vínculo de la congestión del tráfico con los tiempos de viaje y con la equidad. Entonces, eso es una observación. ¿Se puede hacer en otros países o con otros medios de transporte? Sí. Los datos que usamos de tiempos de viaje los tomamos de Google. Esos se compran y esos datos existen para bicicleta, para camino a pie, para... Ustedes los han utilizado muy probablemente, ¿no? Y están en varios medios de transporte y cuando hay tren, con el tren. Existen estos datos o muy similares en 16 países latinoamericanos. Entonces, esto se puede hacer en muchas ciudades y en muchos países alrededor del mundo que también los tienen. ¿Qué es lo que sigue? Esto no termina con el doctorado porque esto ya tomó una vida propia. Ese grupo está muy entusiasmado. Tenemos un par de artículos más para sacar mostrando resultados y precisamente hacia dónde van las cosas. Eh, y lo voy a unir es un poquito con las limitaciones y con lo que ha pasado. ¿Qué ha pasado desde que hicimos esto? Hay un par de estudiantes de maestría que han hecho sus tesis alrededor del proyecto. Ustedes vieron cómo mostramos nosotros las desigualdades en una forma muy didáctica que se desarrollaron con todas las personas. Típicamente los especialistas utilizarían el área bajo la curva, el área de la curva de Lorenz o el coeficiente de Gini. Esos son lo que se haría más académicamente y de hecho uno de los trabajos lo que hizo fue sacar el coeficiente de Gini para la accesibilidad de hemodiálisis en Cali. El otro lo que miró era cómo lo utilizaban los decisores, cómo lo utilizarían la plataforma de decisores. Pero ¿qué pasa? Que es muy difícil explicarle a las personas y a mí mismo me cuesta trabajo entender qué quiere decir en la práctica pasar de un coeficiente Gini de 0.41 a 0.39 para mí. En cambio, cuando uno lo ve en el mapa, uno entiende exactamente qué pasa si su mamá vive en un área que está en rojo o en amarillo o en verde. ¿Cuáles son las implicaciones? Y eso lo comprendemos más fácilmente y si el mapa se pinta de verde, sabemos que eso es una mejora para todos. Entonces, ese fue el esfuerzo. Detrás del proyecto, una de las cosas más importantes que hay es la comunicación de la ciencia. En cuanto a las limitaciones nos pautan también hacia dónde va el proyecto y por eso las quiero unir y me parece magnífico que han salido las dos preguntas en línea. Por ejemplo, nosotros medimos la accesibilidad de los modelos, pero no en la práctica dónde están yendo las personas. Y a veces las personas no van al servicio que tienen con el viaje más corto, a veces tienen preferencias por reputación, por preferencia personal de ir a otro servicio. No consideramos la fragmentación de los servicios, pero estos datos sirven para atenderla. ¿Y cómo está la fragmentación de los servicios? Pues se presenta de varias maneras. Por ejemplo, las personas que van a hemodiálisis con frecuencia necesitan servicios de nutrición o de psicología o de otros. Y a veces pasa que les toca ir al servicio de hemodiálisis a un lado de la ciudad y después las mandan al servicio de nutrición para el otro lado. Entonces, ahí tenemos un problema. Entonces, podemos ver cómo es la fragmentación de los servicios y ahora que se está haciendo una reforma de la salud es un tema que se debería abordar desde esa perspectiva y desde la perspectiva que, a diferencia, por ejemplo, de las urgencias, los demás servicios de salud, uno tiene que ir al que tiene convenio con su aseguradora. Entonces, es algo que habría que mirar si con estos datos uno pudiera trabajar eso de forma diferente. Una aplicación práctica. En Colombia, para quien llora, para quien pide que le den un subsidio de transporte, se lo pueden dar. Está autorizado, digamos que para enfermedades de alto costo hay unos subsidios de transporte. Esos subsidios son el mismo subsidio, no importa si usted vive en una zona afluente al lado del servicio de hemodiálisis o si vive a 45 minutos en la periferia. Uno podría utilizar estos datos para hacer una distribución más equitativa que se ajuste a esas necesidades.
Otras limitaciones, los macrodatos de Google no son transparentes. Uno sabe que son precisos, todos los hemos usado, y los de Waze, pero uno no sabe cómo llegan a esa conclusión ni qué elementos entran en el análisis. El censo va evolucionando, entonces toca irlo ajustando. Lo mismo los datos de transporte. No hay estudios comparables. Este es un estudio que fue pionero en este tema, entonces hace falta tener esas otras validaciones, aunque tenemos las de los concursos y las de las publicaciones y todo eso. Hay que hacerlo en otras ciudades, probarlo en otros sitios, replicarlo nuevamente en Cali para actualizarlo. Faltan evaluaciones económicas. No las hemos hecho. Sería un tema buenísimo de doctorado o de maestría para un estudiante de economía de la salud, por ejemplo, o economía, Mm. ¿sí? Montarlo sobre lo que ya hay de datos y construir cuánto paga la gente bolsillo por ir a esos servicios. Eh, no se modelaron las restricciones que tiene el plan de ordenamiento territorial o la infraestructura como parte de lo que se hizo. Entonces, y tal vez una de las limitaciones más importantes, la apropiación del conocimiento, lo que hizo que esto avanzara, el trabajo colaborativo, es algo que depende de las dinámicas que se generan, depende del liderazgo de las personas que están ahí. Mm. Entonces, esa colaboración sostenida intersectorial no es algo que uno encuentre en una fórmula y lo pueda aplicar, es algo que hay que desarrollar y que hay que traer experiencia para ello. Y estas son limitaciones importantes del trabajo. Algunas cosas se resolverían si se hiciera un mapa de evidencias o unas revisiones sistemáticas para mirar qué más hay para traer a la ecuación. Gracias, Luis Gabriel. No, creo que le has dado abordaje a casi todos los comentarios y preguntas que habían en el chat. Solamente quería sumar un comentario que hace Sandra Palacio, donde dice que, pues lo que entiendo es que ella también valora mucho, digamos, la manera como se visibiliza, se visibiliza ese gap en mapas y que esto podría también ayudar incluso en zonas remotas dispersas, donde ya sabemos que, pues, los problemas de acceso son aún mayores. Y que Gracias, Luis sin duda Gabriel. alguna, con este Ujú. comentario que cierra María Isabel, pues estaría también el tema de cómo esto puede aplicar tranquilamente en otros países, ¿cierto? No solamente a nivel de ciudad, a nivel de localidad, sino también ser llevado a otros países de nuestra región, sin duda alguna. Pero bueno, quisiéramos seguir conversando, el tiempo no da, pero sabes Quiero, una cosa, Luis Gabriel. Encuentro unas pistas muy interesantes en línea de innovación social en salud, que pues es el foco de este espacio y no podemos pasar de largo sin hablar un poco de él. Hablaste siempre de que es un proyecto que trabaja basado en las personas, enfocado en las personas, el tema del acceso a salud, que es la finalidad de la innovación social en salud, la replicabilidad y escalabilidad que busca y que da posibilidades, el involucramiento de las comunidades de usuarios en este caso y que cada vez puede ser mayor. Sin embargo, pues no quisiera que termináramos este espacio sin escuchar de tu propia voz como promotor y un gran apostador a la innovación social en salud en la región. ¿Por qué consideras que esta iniciativa comprende o contempla este enfoque y, bueno, cómo podría seguir impulsándose desde allí el enfoque de la innovación social en salud? pues muchas gracias, muchas gracias. Mira, yo quiero traer un par de elementos. Primero que todo, yo no llamaría técnicamente esto una innovación social, pero toma muchos elementos de la innovación social. Digo que no es una innovación social porque aunque tiene la investigación empotrada y aunque tiene la participación de los ciudadanos y todo, los problemas originalmente no salieron necesariamente desde las comunidades ni las soluciones, sino se desarrollaron con expertos también, con la participación de ellos, pero con expertos. Hay un elemento que quiero traer que es relevante a la innovación social también, los costos. Ustedes ven esto y se preguntan, bueno, ¿y esto cómo se puede hacer en otro sitio? Jacqueline estaba preguntando cómo lo aplicamos en Tegucigalpa. Entonces, ¿cuánto costó esto? De hecho, a nosotros nos llamaron de Google a preguntarnos cómo habíamos hecho para hacerlo, porque no, nosotros hicimos esto sin financiación. Una observación que quiero hacer es con frecuencia cuando uno empieza una investigación, todo el mundo empieza por decir, hay que conseguir un grant, hay que conseguir ya una beca para hacer el estudio. ¿Para qué consigue uno la beca? Uno consigue la beca para contratar la gente.
Y esto puede sonar un poco eh, ingenuo, pero en nuestro caso, a veces se necesita para otras cosas, para hacer la plataforma y eso, pero en nuestro caso logramos fue motivar a la gente a participar con entusiasmo, así como empezó la colaboración Cochrane también, que era con motivación de una idea, aquí fue presentándoles una idea que les pareció atractiva. Y así mucha gente se sumó. Entonces no necesitamos, llegó un momento en que cuando me dijeron consiga una beca para hacer la plata, mire, es más el problema que lo que nos beneficia. Nos toca ahora rendir cuentas de la plata, hacer lo que quiere el donante. Aquí pudimos hacerla sin esas restricciones. Eh, Cuando uno tiene una solución costosa, esa solución no se puede estandarizar. Esto se pudo hacer a muy bajo costo. Los datos sí tienen un costo. Entonces, ahorita una de las cosas que sigue es que el BID y la OPS se interesaron en el tema y están organizando cómo ponen la información a la disposición de los países como un bien público regional. Están explorando esa opción y cómo facilitan el acceso a lo que tiene costos. Los costos más altos son descargar los datos. Y si uno los descarga como tradicionalmente se hace, de cada manzana a cada servicio, eso costaría millones de dólares. Estimamos que para Cali eran 7 millones de dólares. Pero si uno modela y utiliza las herramientas que trae la movilidad y otras, se puede bajar el costo en 3 órdenes de magnitud. ¿Sí? Entonces, eso es una de las ventajas de trabajar con diferentes sectores y es que los ingenieros, geógrafos, los demógrafos salieron con soluciones que complementaban las que traía el sector de salud pública. Entonces, nosotros ahora vamos hacia generar métricas, a que se adopten las métricas, a proponer cuáles son los principios de las métricas, trabajar con los observatorios ciudadanos. Cali, como vamos, ya está metida en este trabajo, para que se empiece a estandarizar cómo se usa. Este proyecto es un ejemplo de los que puso el enfoque estratégico de la Organización Mundial de la Salud para alinear las agendas urbanas y de salud. Entonces, a través de ese tipo de organizaciones y observatorios globales, que estamos buscando que las métricas que consideran la congestión del tráfico se estandaricen. Y creemos que esa es la forma de ir hacia adelante. Muy bien, no, pues yo creo que lo que queda faltando es tiempo para poder abordar y discutir una cantidad de elementos interesantes que surgen allí, pero bueno, nuestro café tiene un tiempo y creo que es respetar también los tiempos de las personas que nos acompañan. Vamos a compartirles a todos después de esto, obviamente con autorización de Luis Gabriel, la información, los repositorios donde está toda la información del proyecto para que se siga ampliando la información. Luis Gabriel también hemos compartido allí a través del chat también las redes donde pueden tener contacto directo con Luis Gabriel para seguir ahondando en el tema. La investigación de la implementación emerge aquí también como otro punto interesante. O sea, hay muchas aristas que creo que quedan sobre la mesa por conversar. Mil y mil gracias, Luis Gabriel, María Isabel, Valentina, Jacqueline, Alfredo, todos y todas quienes están aquí con nosotros. Siempre cerramos este espacio compartiendo una oportunidad. eh, pero bueno, por asuntos de tiempo, se las vamos a compartir a través del correo. Es una convocatoria que va a ser del interés de todos ustedes, así que se las haremos llegar oportunamente. Luis Gabriel, nada, mil y mil gracias por estar en la casa, por estar con nosotros, por haber compartido de una manera tan clara y simple una cosa tan compleja como tu proyecto, Amore, y te deseamos éxitos en lo que apenas viene para esta iniciativa. Mil y mil gracias. A ustedes muchas gracias. Me siento muy honrado de haber podido dirigirme a ustedes. Gracias. Bueno, que tengan un feliz resto de día. Hasta pronto. Un abrazo, Luis Gracias. Gabriel, gracias. Diana, gracias. Chao. Valen, gracias.